¿Cómo hackeas tu sistema dopamínico para bien? Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy por hoy tenemos una plática maravillosa. Se llama la dopamina, la hormona de las dos caras. ¿Ustedes de qué piensan que se trata? Tengo una invitada súper especial. Es una psiquiatra muy joven, 33 años, muy capaz, tiene una gran carrera de estudios. Mi querida Cecilia Rojo, por favor, dinos cómo llegaste hasta donde estás ahora, con esa experiencia y esa sapiencia. ¿Cuántos años de estudio? Hola, Ari, muchas gracias por la invitación. Igual, los psiquiatras somos primero doctores, entonces a los 17 años entré a la carrera. Fueron 6 años, de ahí entré a la residencia en psiquiatría en el Centro Médico 20 de noviembre. Y luego me eché una alta especialidad en el Ángeles del Pedregal, en psiquiatría de enlace. ¡Qué padre! Oye, ¿y tú qué opinas de este tema de la dopamina, la hormona de las dos caras? Digo yo, ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Porque por un lado, ¿no? La dopamina, pues es la hormona de la adicción, ¿no? Ese mal así, de cómo controlarlo, porque uno se enferma, ¿no? Porque la adicción es una enfermedad. Y luego la dopamina, la hormona de la voluntad, ¿no? Podríamos decir. A ver, tú explícanos mucho mejor de este tema. Oh, perfecto. Bueno, primero se me hace un título muy interesante. Y justamente, ¿no? En los últimos 5 años nos hemos dado cuenta que la dopamina, como amina que es, como hormona que es, tiene millones de funciones en el cuerpo. Y mucho tiempo ha sido reducida a la hormona de las adicciones o la hormona del placer. Entonces, el que presentes a la dopamina como algo de dos caras es muy interesante, ¿no? Como quitarla del estigma que ha tenido toda la vida y tomarlo como la dopamina es una hormona, es una sustancia que nos ayuda a la búsqueda más que otra cosa, ¿no? A la búsqueda de tanto estímulos placenteros como la búsqueda de patrones, y ahí tiene mucho que ver con la memoria. Y bueno, en términos muy, muy biológicos, la dopamina es una hormona que viene de un aminoácido que se llama tirosina. Y esto es importante porque, como lo platicábamos, algo muy importante no es tanto tener la dopamina alta o la dopamina baja, que es algo que se teoriza mucho, ¿no? Como que si tienes dopamina alta significa que todo el tiempo estás en búsqueda. O si tienes dopamina baja es que una total y completa falta de motivación. Y lo que se ha visto también es hasta importante mantener los niveles basales de dopamina, ¿no? Esto también un poquito de biología, pero es importante mantener nuestra alimentación balanceada con tirosina, con esta cosa que va a ser aminoácidos. Del otro lado, ya que por fin, ahora sí que las acelgas cruzan la barrera hematoencefálica y llegan a nuestro cerebro, la dopamina toma un rol muy importante en cuanto a lo que nos puede dar placer o la búsqueda del placer o la búsqueda de motivación, y aún más importante, el sentido de propósito que podemos llegar a tener en la vida. O sea, ¿tú consideras que la dopamina es una hormona que nos ayuda a tener esa pertenencia, esa motivación, ese propósito en la vida? ¿Y cómo el pensamiento provoca la producción de la dopamina, o se produce cómo? O sea, cómo toda esta pertenencia, ¿no? Esta voluntad que se genera gracias a la dopamina se genera. La dopamina, la función de la dopamina, o por qué secretamos dopamina, es esto, ¿no? Para que tengamos la búsqueda de comida, para que tengamos la búsqueda de una pareja para reproducirnos, la búsqueda de agua cuando tenemos sed. Esto nos lleva a que el pensamiento funciona como una respuesta a un estímulo externo. Por ejemplo, si tenemos sed, ¿no? Tenemos la respuesta física de que tenemos sed, vamos a estar motivados, o sea, va a haber una liberación de dopamina en el momento en el que veamos agua, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy total y completamente bien hidratado y veo agua, no necesito que mi percepción, o sea, mi atención,
se vea focalizada en agua, por ejemplo. Esto es muy interesante porque ahorita, ¿no? con las redes sociales, la búsqueda de atención, la búsqueda de sentirme conectado, la búsqueda del placer es la que me lleva a buscarlo, ¿no? Entonces me lleva a abrir mi teléfono y ver cuántos likes tiene. Es la que me lleva a abrir otra cuenta más de redes sociales. Entonces sí, el pensamiento y la acción, o sea, hacia dónde yo decido dirigir mi percepción, es lo que genera esta liberación de dopamina. Claro, entonces podríamos decir que donde tú tienes tu atención, obviamente el pensamiento te ayuda a decidir cómo usas la dopamina, ¿no? Es decir, la dopamina se aparece, pero tú decides cómo controlarla o no controlarla o qué hacer con ella, ¿no? Porque tú podrías decidir, pues, no estar pegado al teléfono, por ejemplo. Sí, y eso es un principio muy interesante porque aquí es donde viene un poquito cómo podemos usar la dopamina a nuestro beneficio, ¿no? Cuando le ponemos una intención a las cosas, es esto, ¿no? Yo ya hice el trabajo creativo y el trabajo intelectual de cuál va a ser mi intención de meterme en redes sociales durante 20 minutos al día, ¿no? Yo ya decidí que mi intención de venir a la cocina era buscar un vaso de agua. Aquí es cuando cognitivamente podemos elegir qué nos va a crear estos pequeños aumentos de dopamina en el cerebro. Igual, ¿no? Si yo tengo la intención de buscar pequeñas cosas durante el día que me hagan sentir bien, por ejemplo, yo tomo la intención hoy de buscar pajaritos. No, si estoy en la Ciudad de México, el tráfico está terrible, pero voy a buscar pajaritos. No, intencionadamente estoy buscando qué es lo que me va a traer placer, ¿no? Estos pequeños placeres de la vida. En contraparte, viene algo que platicábamos, ¿no? Que ahorita es una guerra comercial por la atención sin intención. Entonces, la dopamina también se libera por estas pequeñas cosas que nos causan novedad o que nos causan curiosidad. Entonces, si me llega una nueva notificación de alguien que me agregó o una nueva notificación de un juego nuevo o que acabo de desbloquear un nivel, también me va a producir dopamina. Pero eso es una dopamina que no tiene intención y claro que va a agarrar mi atención, ¿no? Y ahí es donde puede salirse de las manos, donde podemos estar un poco a veces adictos a redes sociales, a sustancias, y es cuando pierdo la conciencia de qué es lo que me está causando placer. Bueno, lo que pasa es que al tener conciencia diriges las cosas que te producen placer, pero también generas una acción, ¿no? En base a esa búsqueda de placer, y también generas una sinapsis cerebral, que es muy interesante. Y hay sinapsis cerebrales que son productivas y hay otras que se vuelven un vacío. El problema del teléfono, del celular, es que no vivimos en tiempo presente tampoco. Entonces es un placer, ¿no? Son destellos dopamínicos pequeños, los cuales no te llevan a ningún lado. Entonces yo, desde mi perspectiva, una parte muy importante de la dopamina es aquella búsqueda del placer, pero con sentido. Esa parte en la que tú, por ejemplo, decides, hoy voy a hacer ejercicio y voy a producir endorfinas. Hoy voy a ser creativo, ¿no? Como comentabas tú, voy a hacer una obra de arte, una pintura, la acabo de hacer y produzco serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? La paz. Bueno, obviamente todas se producen en conjunto, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan importante es la dopamina para este camino? Tomar, desde mi perspectiva, el camino de la hora, del hoy, la felicidad, el estoy aquí, mi pertenencia es aquí ahora, porque también la pertenencia con tus amigos, el contacto físico es lo que produce oxitocina, ¿no? Esa hormona de la amistad y del amor. Pero las redes sociales no producen eso, no producen nada. Todo lo que es los videojuegos, el celular, las adicciones, se vuelven placeres y deseos dopamínicos sin sentido al final, porque no producen el ciclo completo de las hormonas
para lograr ese estado de plenitud. Bueno, es mi perspectiva. ¿Tú qué opinas de eso? A mí se me hace muy interesante porque, pues esto, ¿no? A veces el llegar al extremo de satanizar las redes sociales o los videojuegos y todo lo que nos puede crear este hit dopaminérgico instantáneo, nos lleva a un extremo, ¿no? Y esto, ¿no? Manteniendo la flexibilidad cognitiva. Si llegamos a jugar esto, ¿no? Monopoly, si llegamos a jugar en el casino, no necesariamente es malo si lo hacemos con una intención. Y aquí entra la conciencia. O sea, si conscientemente yo ya decidí que uno de mis principios es pasar 20 minutos en Instagram, porque así yo ya lo decidí y así yo descargo mi estrés al final de un largo día de trabajo, está perfecto, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo. El problema es cuando no nos hacemos conscientes de que nos tienen agarrados de este estímulo inconstante. Por otro lado, algo ya hablando en términos muy neurobiológicos, la dopamina tiene un efecto que se llama tolerancia. Entonces, cuando el cerebro está sujeto a mucha dopamina todo el tiempo, algo que hace es que empieza a regular a la baja los receptores de serotonina, ¿no? Que al final es un conjunto entre la hormona y lo que tenemos para tacharla. Entonces, cuando hay demasiado todo el tiempo, el cerebro muy inteligentemente dice, no, esto se va a haber oxidación glutamatérgica, todas las cosas negativas que pueden llegar a pasar, tóxicas de cualquier amina. Entonces, el cerebro empieza a interiorizar estos receptores. Y la siguiente vez que yo quiero volver a sentir ese rush dopaminérgico, pues esto, ¿no? En vez de tener 15 receptores, tengo uno. O tengo uno y está chusco. Entonces necesito cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿no? Conceptualizándolo esto en términos de adicciones a sustancias en particular, pues esto no es la dosis. Cada vez la dosis va a ser más grande y cada vez va a tener que ser más frecuente. La otra cosa, ¿no? Imagínense que de los 15 receptores que yo tenía cuando tenía 16 años, empecé a consumir. Tanto por el daño químico de cada una de las sustancias, pero al final a mis 22 ya tengo un receptor y está chusco. Entonces ya, no puedo conseguir la sustancia que me gusta y este medio receptor tiene que disfrutar de la vida, ¿no? O sea, este medio receptor tiene que disfrutar de que está bien bonito afuera. Este medio receptor tiene que disfrutar de que qué bonitos ver los atardeceres en la playa. Entonces esto, ¿no? También hay un desgaste del placer y hay un desgaste muy químico y muy psicológico del placer. ¿Tú podrías decir que ese daño sucede también con el exceso de redes sociales, con el exceso celular? ¿Podríamos decir que tenemos la misma consecuencia? En términos absolutos, tampoco es algo que esté 100% comprobado, pero pues esto, ¿no? En la evolución de las tecnologías sociales, sí se ha visto que es igualito que la dosis, ¿no? Cada vez necesito más likes para sentir esta apreciación que yo sentía con 4. Cada vez necesito estar más tiempo pegado a redes sociales para sentir ese rush dopaminérgico. Entonces sí, o sea, quizá no, más bien estoy segura de que no es tan extremo como con una sustancia, pero lo mismo, ¿no? Al final es una tolerancia, ¿no? Una tolerancia a estas pequeñas liberaciones de dopamina instantáneos que eventualmente me hacen necesitar más. Y con necesitar, muy entrecomillado, porque es esto, ¿no? La búsqueda de volver a sentirme tan placentero como la última vez. Y este efecto es exponencial. Sí, lo que pasa es que el problema es que cuando solo buscas el placer, ¿verdad? Es como pues, efímero, ¿no? Porque cada vez el placer va siendo además diferente, ¿no? Y cada vez va siendo como menor. A mí me ha pasado, ¿no? De repente la primera vez que haces algo te produce un placer excepcional, ¿no? A nivel dopamínico. Y ya cuando te acostumbras a hacerlo, la dopamina se reduce, ¿no? Porque ya no hay esa sorpresa o esa novedad. Entonces ahí es como uno, digo, en base a la voluntad, obviamente, que deberíamos de definir la dopamina, la voluntad. ¿Qué relación tendría la voluntad con la dopamina? Bueno, eso también es un proceso muy interesante, porque otra cosa que hace la dopamina es modular el movimiento, ¿no? El movimiento tanto voluntario como involuntario.
Y en otras vías de la dopamina más cognitivas es la que se podría hipotetizar que nos lleva al movimiento intelectual, al movimiento psicológico. Entonces, esto, ¿no? La novedad. Hay otras cosas que no son el placer que también nos causan dopamina. Por ejemplo, la curiosidad. Se ha visto que hace un ambiente muy dopaminérgico en el cerebro. La novedad, el constantemente estarme sorprendiendo a mí mismo, genera dopamina. Entonces, algo que acabo de leer en un artículo es muy interesante porque es la conciencia de buscar cosas en el día a día que me causan creatividad y que me causan curiosidad y que me causan novedad. Y hacían un experimento, ¿no? Pero de tu habitación, ¿no? Que tú decoraste, que tú ves todos los días. Encuentra una cosa que quisieras cambiar de lugar. Esto implica creatividad y esto implica novedad. Esto, ¿no? Como propositivamente estar buscando esta movilización, tanto intelectual como física. Y en cuanto a procesos, en cuanto a cómo se relaciona con todas las otras hormonas, como lo dices, ¿no? De repente me acostumbro a lo bueno, ¿no? Todos tenemos la buena facilidad de acostumbrarse a lo bueno. A lo que conscientemente no nos tenemos que acostumbrar es a darlo por sentado, ¿no? Como a dejar de ver, ¿no? A dejar de ver lo maravilloso que puede ser un atardecer, ¿no? Que pasa todos los días, ¿no? Y no nos va a sorprender a nadie. Pero es esto, ¿no? Conscientemente elegir qué nos va a causar estos pequeños picos de dopamina. Ahora, yo con lo que me comentas podríamos decir que algo súper importante para generar, yo diría, este proceso dopamínico positivo es el pensamiento creativo, la imaginación, todo lo que podría ser. Pero innegablemente al final, pues hay que llegar al tema de la acción, ¿no? Porque pues, está bien que pienses mucho, pero algo hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué relación tendría la dopamina en esta parte del pensamiento creativo y luego llegar a la acción, al hacer? O sea, ¿cómo funcionaría? ¿Funciona así o entra ahí en juego otro hormona, otro neurotransmisor en el cual dice, bueno, dame chance de dopamina, ahora entro yo, porque ahora vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? Y creo que ahí no hay una respuesta clara. Y más bien, cambiaría dependiendo de absolutamente toda situación. O sea, toda situación creativa va a tener una nueva combinación de neurotransmisores, por decirlo así. Okay. Pero algo que también es bien interesante es que hay que ponerle un propósito a la creatividad. O sea, un para qué. Entonces, por ejemplo, puede ser que, no sé, yo sea un excelente pintor, pero tengo que tener la voluntad de crear algo. Entonces esto, ¿no? Algo que repiten mucho en cuanto a cómo modular la dopamina es que tienes que escoger tu propósito. Y el propósito puede ser hoy ponerme a pintar 5 minutos. Pero acá, ¿no? El ser creativo tiene que llevar una intención. Otra vez, ¿no? Como lo hablábamos al inicio, la intención de la creatividad tiene que tener una acción en donde plasmarse. Claro, pero ahí entra el pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, ¿cómo sería? A ver, porque está padre, ¿no? O sea, ¿cómo es la relación de lo que es, ya sabes, está de moda que yo tengo un pensamiento, tengo una intención y tengo una acción, ¿no? Entonces, el pensamiento creativo sería la parte dopamínica, ¿no? Un poco. Uh-huh. Y luego la intención, ¿qué sería? También sigue siendo la dopamina. También sigue siendo dopamina. ¿Y la acción? La acción sería un proceso cognitivo. O sea, un proceso prefrontal. Pensante, ¿no? Es un... Ok, el lóbulo frontal es cuando entra en acción, en la acción. Ajá. Valga la redundancia, pero sí. Sí, cuando decido qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y eso ya, en cuanto a procesos ejecutivos, o sea, planear qué voy a hacer, decidir si voy a hacerlo de la mañana o en la noche, esos son procesos ejecutivos. Excelente. ¿Y qué hormona tendría que ver ahí? También, curiosamente, dopamina, pero ahí también entra con las grandes o sus hermanas preferidas, que son la serotonina y la noradrenalina. Exactamente.
Y bueno, esto es un poco interesante, pero las principales fuentes de dopamina las tenemos muy descritas en el cerebro. Hay momentos, ¿no?, que es cuando usamos nuestras funciones ejecutivas, que también se ve un aumento de la noradrenalina. Entonces, específicamente para la pregunta, ¿no?, ¿qué me lleva a la acción? Sí, es el conjunto de cómo bailan estas tres, ¿no?, serotonina, noradrenalina y dopamina. Pero particularmente en últimos estudios se ha visto que la noradrenalina y la dopamina tienen este efecto de ejecución. Ok, entonces, cambiaría algo la composición a nivel hormonal de tener un pensamiento negativo a uno positivo y ejecutar todo el mismo proceso? Sí. Y bueno, también aquí hablando de las dos caras. Pero otra cosa que hace la dopamina es que fija los procesos de enseñanza. Entonces, si yo aprendo que algo me da miedo y no lo hago, se fija, ¿no? O sea, yo no salgo después de las 10 de la noche porque me secuestraron hace 15 años. O yo no salgo después de las 10 de la noche porque me mordió un perro. Entonces, esos procesos de aprendizaje también están mediados por dopamina. El hecho de que yo refuerce no salir y no salir y no salir y no salir me va a llevar a la consecuencia de que eventualmente nunca voy a querer salir. Y eso a la vez sigue siendo regulado por dopamina. Entonces podríamos decir, perdón la interrupción, que también los casos de depresión podrían ser regulados por la dopamina. Sí. Es que eso es bien interesante. La primera parte sí es esta contrarregulación de los niveles de los receptores de dopamina, ¿no? O sea, tengo que ser feliz con un receptor chusco. Y la otra es que busco gratificación de la seguridad que me puede llegar a dar el hacer cosas que no necesariamente me hacen bien. Otra cosa bien interesante, como las sustancias, ¿no? O sea, me encantó cómo se sentía eso, pero a la vez, por eso ya me dejó de hablar toda mi familia, por eso ya no tengo amigos. Sin embargo, todavía tengo esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda activa. O sea, no te importan las consecuencias, porque es ahí donde entra el término, bueno, la adicción, la enfermedad, ¿no? Porque la adicción es una enfermedad. Pero, ¿cómo podemos, innegablemente ya cuando caímos en el tema de la adicción y de la enfermedad, obviamente, pues ahora sí que es muy difícil, ya sigues enfermo, siempre eres un adicto pasivo, de alguna manera, es lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces, ¿cómo no llegar a eso? Sería la primera pregunta, pues es no entrarle, ¿no? Pues sí. No consumir nada. Y la otra es cómo regular la adicción en cuanto a todo este tema que nos rodea, porque a mí lo que me pasa mucho con todo el tema de redes sociales y videojuegos y todo este tema, ¿no?, del celular y todo, es que no vivimos el tiempo presente. Nos abstraemos, ¿no? Huimos del mundo y nos encerramos en un cuadrito de este tamaño. Entonces, para mí, sí es importante, así como el teléfono es maravilloso, etcétera, y te ayuda, pues también regularlo, como dices tú, porque también está padre tener un esparcimiento, ¿no? Pues se vale, ¿no? Pero no excederse, porque llega un momento en que entonces uno se pierde en eso. Entonces, aquí la pregunta un poco también es, ¿cómo en el proceso? Lo que pasa es que yo sí creo que todos esos procesos en donde no se cierra el círculo hormonal, ¿no? Es decir, el pensamiento, la intención, la acción, ¿no? Porque el pensamiento pues genera una sinapsis, la intención también, pero la acción pues le da fuerza, ¿no? Entonces ahí es donde entran todas las cuestiones hormonales. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿qué procesos o qué pensamientos o qué actitudes tenemos que tener tú como psiquiatra recomiendas para poder lograr de una manera más sencilla la felicidad y la plenitud? Buena pregunta. Y empezando de lo más básico, la primera recomendación siempre son los estilos de vida, ¿no? El cuidar el sueño, ¿no? Quien sea, si no durmió bien, va a estar irritable al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Esto también, ¿no? Nos hace caer en procesos tóxicos para el cerebro. Entonces, tal cual, ¿no?
buena calidad del sueño, buena alimentación, tener una conexiones con gente real constantemente, las conexiones sociales. Oxitocina, serotonina. Y luego esto, ¿no? Cosas que podemos tratar de evitar, las sustancias nocivas, ¿no? Y con sustancias nocivas a veces hasta me refiero al azúcar y las harinas. Y con todo esto, ser muy conscientes de hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención, ¿no? La atención como un proceso biológico, como un proceso de regulación de dopamina. Y esto, ¿no? Honestamente sí creo que intencionar el día, aunque sea intencionarlo con hoy voy a bajarle de 15 a 12 minutos mis redes sociales, pero esto, ¿no? Que no se nos vaya de la mano el estar presentes, el estar en el aquí y el ahora, y en el que de repente nos pase la vida sin que nos demos cuenta. Y otra cosa en cuanto a procesos neurobiológicos, es muy interesante que el multitask requiere mucha energía y es muy fatigante. Y esta fatiga a veces no nos damos cuenta de qué está pasando. No hacernos consciente de lo que está pasando y estar conscientes de 3 distintas pantallas, la pantalla del trabajo, la pantalla del celular y la tele que dejé de fondo. Esto nos quita mucha energía. Y al no tener energía no podemos conscientemente tomar decisiones sobre qué me va a traer felicidad, ¿no? Es mucho más fácil picarle on o picarle next a lo que sea que se me está presentando en ese instante, a intencionadamente decidir en qué me quiero enfocar, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo a mediano, corto y largo plazo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Eso, ¿no? Es una manera muy consciente en cuanto a pensamiento así que hackear mi sistema dopaminérgico y no dejar que la vida me pase de largo. Hackearlo, eso está súper interesante. Ahora que está de moda todo se hackea. Bueno, si ya hackearon España, pues podemos hackear nuestro cerebro, nuestro sistema dopamínico. Mínimo. ¿Y cómo lo hackearías? A ver, porque está interesante. A mí sí me gustaría que la gente que nos ve, ¿cómo hackeas tu sistema dopamínico para bien? Para bien, bueno, esto igual es algo que seguramente va a cambiar dentro de un año. No hay siempre ni nunca, pero algo que se recomienda mucho es en cuanto al estímulo inconstante, ¿no? Y eso es una técnica que han usado los casinos durante toda la vida, pero esto, ya que lo sabemos, usarlo a nuestro favor. Entonces, cosas que hacemos en nuestro día a día, darnos pequeñas recompensas por hacer cosas difíciles, por ejemplo, o por hacer cosas que no queremos. Y no siempre, ¿no? O sea, elegir en algún momento aleatorio del día el darme una recompensa, ¿no? Si sé que va a ser un día difícil, no lo planeo, pero me doy un helado de chocolate. Y esto, ¿no? Utilizar la teoría del estímulo intermitente a mi favor. Pero está bien, pero ¿en base a qué? ¿No? ¿Es simplemente hacerlo o dices, bueno, hoy voy a tener esta acción y cuando la logre me doy mi chocolatito? ¿Cómo? Así tal cual. No, o sea, es decir, por ejemplo, bueno, yo soy mucho de la teoría de que las pequeñas acciones hacen las grandes cosas, ¿no? Entonces de repente estamos en el loop que nos pasa muchísimo, en el de la inacción. To be or not to be, ser o no ser, hago o no hago, desarrollo o no desarrollo, voy a hacer o no voy a hacer, y te la pasas 6 meses en un proyecto que no haces nada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre digo que pues, tú haces algo y ya luego ves qué pasa, porque cuando vas haciendo, vas teniendo acción sobre las cosas, como que solitas van apareciendo las soluciones. Y hay que hacerlo poco a poco, ¿no? O sea, no hay que pensar qué va a pasar de aquí a 6 meses, sino qué voy a hacer hoy para que vaya cambiando mi mañana, y el mañana que se vuelve el hoy después, pues cambiarlo también para que cada día vaya siendo diferente. Entonces, ¿cómo así hackearías tu cerebro con respecto a la dopamina? Sí, y bueno, ahorita dices algo muy interesante, pero esto también tiene cierta teoría capitalista, pero esto, ¿no? Estamos destinados a que el fin último, o sea, el hacer mi película, el ganar 15 millones de pesos, ¿no? Y mientras no lo logre, no tengo satisfacción y no me merezco una recompensa. Es esto, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Algo que nos va, hablando de la dopamina y del movimiento, algo que nos va a mantener en movimiento es reconocernos estos pequeños logros. Y esto, las tareas grandes que nos abruman, romperlas en pedacitos chiquitos, ¿no? Y a veces pedacitos chiquitos significa salirme de la cama, ¿no? Y no, eso ya es un logro en sí. Y eso además lo más increíble de todo es que también produce felicidad, o sea, sí da plenitud porque además te sientes satisfecho con lo que estás haciendo.
El problema de los proyectos o de las esperas de algo tan grande es que pues, es un proceso y el proceso tiene etapas. Entonces, si lo divides en etapas y estás feliz por hacer la etapa 1 que sea pequeña o la etapa 2, lo puedes dividir en 10 etapas o en 1000 o en 100 o las que tú quieras, pero si cada vez que logras terminar esa etapa te das tu premio, entonces así hackeas tu cerebro de forma dopamínica, ¿no? Tal cual. Y lo ayudas a tu motivación. Y entonces eso te va a ayudar a ser una persona más plena, más motivada, con más voluntad, ¿no? Se le llama, porque luego la gente no tiene sentido en su vida, ¿no? Pasa mucho. Tú dirías que la falta, que si hackeamos nuestro cerebro a nivel dopamínico, podemos encontrar un mayor sentido en nuestra vida. Sí, y igual no 100%, pero lo digo también como movimiento constante. Es esto, ¿no? Es más probable que yo alcance la meta de los $15 millones si me doy una recompensa por ganar 1 millón, ¿no? Y al día siguiente digo, se sintió súper bien, hoy voy a hacer 1 millón igual y hago 1,5 millones. Ahora, lo más importante de todo esto, ¿no? Para que genuinamente sea una recompensa real, es para qué lo estoy haciendo. Y una vez más regresamos a la intención. No, ¿para qué quiero ganar 1 millón de pesos? ¿O para qué quiero ganar 15? ¿Para qué quiero...? Y ahí es un poquito lo que platicábamos también anteriormente, pero si me pongo como fin último, el ser pleno, el estar tranquilo, el estar en paz, toma un sentido distinto. Así mi meta última es tener 1,000 millones de pesos. Bueno, claro, ¿no? La idea es que obviamente toda en tu vida pues, tienes tu meta y tienes una intención y tienes que visualizar tu camino, a dónde vas, ¿no? Porque tú puedes tener una misma acción, pero con un contenido diferente a nivel emocional, ¿no? O a nivel espiritual, le puedes llamar, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, porque yo puedo querer tener 15 millones de pesos pues, para gastármelos en viajes o para ayudar a la gente en Nigeria, ¿no? O para hacer un centro para huérfanos, un orfanato, o para gastármelos, pues, no sé, en algunas cosas que pues, cada quien pensará, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo de las cosas y la intención es muy importante, ¿no? Porque aunque parece que es lo mismo, pero no es igual. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, yo siempre hablo que una de las cosas más importantes del ser humano es tener esa paz y esa plenitud y tener sus logros personales, por supuesto, ¿no? Tus metas, tus ambiciones, todo aquello que deseas. Y innegablemente lo que observo es que la dopamina es un gran aliado. Esa parte de hackear la dopamina, ¿no? De hackear tu proceso dopamínico está súper interesante, porque yo les pondría de ejercicios lo que tú dices, ¿no? Cada meta pequeña que tú tengas, premiate, apapáchate, consiéntete. Y entonces eso te va a provocar un incremento en tu voluntad, ¿no? En tus ganas de hacer las cosas, porque además, pues entra la dopamina en juego, ¿no? Entonces quieres hacer, porque pues, vas a tener un premio. Y entonces es muy interesante. Entonces, ¿tú qué consejos le darías a la gente para hacer ese hackeo de dopamina, para tener una vida pues, más intensa, ¿no? Como más plena? Porque yo siempre he dicho que el que realiza y acciona y hace, pues es más feliz, ¿no? Que el que no hace nada. Porque le da sentido a tus cosas. Entonces, ¿tú qué consejo darías? O yo te pregunto a ti, ¿tú qué me dirías a mí qué hacer para eso? Entonces, en cuanto a consejos de la vida diaria que podemos utilizar todos para hackear la dopamina, lo primero que se me ocurre es esto, ¿no? Asegurarnos de que tenemos con qué hacer aminas. Y la dopamina, como muchas otras monoaminas, está hecha de tirosina. Entonces, esto, ¿no? Tener una dieta rica, tener una dieta de alimentos reales, tratar de evitar la inflamación intestinal y, por ejemplo, ¿no? En particular, alimentos ricos en tirosina podríamos decir que son frutos rojos, legumbres. Entonces, esto, ¿no? Mantener dentro de lo posible una dieta variada y dentro de lo posible antiinflamatoria, ¿no? Porque sabemos que si hay una parte del cuerpo, la que sea, que esté inflamada, tiene problemas en cuanto a la absorción y la utilización de los alimentos. Como segunda recomendación,
sería estar muy al pendientes de nuestros procesos del sueño. Porque todas las monoaminas, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, tienen esta particularidad con el sueño en donde es imperioso descansarlas y que haya cierta modulación de las actividades cerebrales. Entonces, es por eso por lo que el sueño es vital. Otra cosa bien interesante, ¿no? Hay una frase en alemán que es el Zeitgeist, que es esto, ¿no? Como animalitos y animalitos solares estamos regulados por el sol. Entonces, si tenemos horarios que no están, aunque sea un poquito a la par con el sol, vamos a tener un reloj biológico, o sea, los horarios normales donde secretamos todas nuestras monoaminas, está desbalanceado, por decirlo así. Entonces, igual, algo que se me ha investigado últimamente es hacer todo lo posible por tener 20 minutos de luz solar, justamente para poderle poner on a este gran reloj biológico que tenemos para regularizar y balancear todas nuestras monoaminas en un ciclo de entre 24 y 25 horas. En países nórdicos, en países con poca luz, en ciertos momentos del año, hasta se recomiendan las lámparas de luz azul. Otra cosa que se recomienda mucho es tratar, dentro de lo posible, evitar la doble, la triple o la cuádruple pantalla. Y esto también ya lo platicábamos, pero en cuanto yo tengo que redirigir mi atención a pantalla 1 y luego redirigir mi atención a pantalla 2 y luego redirigir mi atención a mi mamá que me está pidiendo algo, estoy perdiendo energía. Y cada redirección de atención requiere dopamina. Entonces, algo que se teoriza es que cuando de repente tengo que ponerle atención a la quinta cosa, yo ya voy 5 segundos atrás y me va a costar 5 veces de trabajo estar en una misma conversación. Y ahora quiero volver a cambiar mis procesos una sexta vez. Entonces ya voy 1 minuto atrás de cada cosa a la que según yo le estoy poniendo atención. Entonces aquí la recomendación sería estar muy conscientes de nuestros tiempos de teléfono, de nuestros tiempos con una sola interacción. Esto, ¿no? Intentar estar plenamente en el momento, ¿no? Si estoy en Instagram, estar 100% en Instagram. Si estoy jugando con el casino, estar 100% en el casino. Pero esto, ¿no? Tratar de evitar el multitask, ¿no? Simplemente requiere mucha energía que esto, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito de eso? Yo tengo una pregunta, porque yo dentro de siempre de los procesos, para mí algo que es importantísimo es cómo piensas, ¿no? El pensamiento positivo, cómo ejecutas tu intención, cómo ejecutas tu acción. ¿Alguna forma de pensar, si piensas positivo o tienes alguna forma de ver la vida, influye y te ayuda a hackear tu dopamina? Bueno, como lo habíamos platicado, una sí es el recompensarte por estos pequeños logros del día a día. Y la otra es no perder la capacidad de asombro por la cotidianidad. O sea, el positivamente buscar novedad adentro de cosas que ya considerábamos habituales, o buscar momentos de plena atención creativa. O sea, yo sí creo que la creatividad, por lo que me comentas, tiene una gran ayuda en la forma de hackear tu dopamina, ¿no? Uh-huh. Si eres creativo, porque la creatividad es maravillosa, porque gracias a la creatividad imaginamos cosas, hacemos los proyectos, visualizamos nuestras metas en la vida. Nos vamos volviendo quien queremos ser gracias a ¿qué? A nuestra imaginación, a nuestra creatividad. Entonces, yo sí creo que esta parte de asombro, de ser creativo, de ejecutar nuevas acciones, de tener nuevos prospectos en la vida, te ayudan también a hackear la dopamina. No sé qué opines al respecto. Sí, y esto, particularmente hablando de la dopamina, el proceso de curiosidad y de creatividad, ¿no? Hablábamos de la dopamina como una hormona que nos ayuda al movimiento intelectual. Claro, ¿no? El mantenernos en un ambiente que me promueva la creatividad, en un ambiente que me promueva la curiosidad, es esto, ¿no? También me va a promover al movimiento. Excelente. Bueno, la verdad la plática es súper interesante, ¿eh?
Qué bueno. Yo nunca me hubiera imaginado que la dopamina no tiene solo 2 caras, tiene como 50, ¿no? 50,000. Entonces es muy interesante. Pero bueno, aquí la idea es dar de alguna forma un poco de conciencia y algunas herramientas para todos aquellos que quieren pues, tener una vida mejor, tener plenitud en su vida, ser más felices. Aquí mi querida doctora, que además es una eminencia y le sabe muy bien al tema, me aclaró muchos puntos que son muy interesantes. Yo la verdad había muchas funciones de la dopamina que no tenía ni la menor idea de cómo funcionaban. Entonces se me hace padrísimo aprender. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Cómo hackear tu dopamina, cómo lograr tener una mejor calidad de vida y cómo organizar tus proyectos y todo aquello que hay que hacer para uno tener una mayor conciencia y ser más felices. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, un placer que esté con nosotros, mi querida Ceci Rojo. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, encantado. Muchas gracias.